Acosta ya está listísimo para platicarnos todo acerca de la Magdalena Contreras, que hoy nos despedimos de ella. Y bueno, pues yo ya me había encariñado con esta delegación, Juan. Es que es hermosa, ¿no? Es hermosa y tiene sitios de interés de verdad muy particulares. Es el pulmón verde de la Ciudad de México, como bien decías. Y vamos a seguir platicando de Magdalena Contreras, pero antes deciré, yo te quiero hacer una pregunta. Dime qué tan orgullosa y contenta y privilegiada te sientes de vivir en la Ciudad de México. Uy, bueno, Juan, pues yo nací en la Ciudad de México, yo no podría vivir en otra ciudad, se me hace cosmopolita, se me hace con una oferta gastronómica impresionante, con lugares atractivos turísticos, culturales, religiosos, o sea, de verdad, esta es mi ciudad y yo aquí me quedo. Es que en efecto, date cuenta que la Ciudad de México es de los destinos turísticos más importantes de todo el mundo, y lo es por varias razones. Una, como bien mencionas, la enorme cantidad de atractivos. Hay, a través del servicio de transporte público o de las vialidades, pues una posibilidad de estar en muy distintos lugares realmente en poco tiempo. Mira, rapidísimo. Pueblos mágicos, virreinales, zonas arqueológicas, hay... Ya tenemos más de 100 pueblos mágicos. Museos, sí, ¿sí? Más de 100 pueblos mágicos, museos, lugares deportistas y además, ¿sabes qué? A 10 minutos del periférico, en Magdalena Contreras, hay un remanso de paz, que sí ya estamos hartos del bullicio, del ruido que produce la Ciudad de México. Si ya queremos un poquito de paz, a 10 minutos de periférico, los parques ecoturísticos de Magdalena Contreras, en donde hay cascadas, hay ríos. Oye, tenemos el río, uno de los únicos ríos vivos en la Magdalena Contreras, Dos, el Viborillas y el Magdalena. Y el Magdalena. Así es. Cañadas, barrancas, una fauna fabulosa y muchísimos animales. O sea, fauna ahí tenemos. Sí, por supuesto. ¿De aves? ¿De qué tipo? Hay aves. Mira, la delegación Magdalena Contreras ha enfrentado en los últimos años un decaimiento en sus recursos naturales. Estamos viendo ahí el mapa en estos momentos en pantalla, Juan, y qué lindas imágenes. Sí, esto es parte del legado de los españoles cuando llegaron en el siglo XVI, que construyeron muchísimos conventos. Aquí vemos el río, me parece que este es el Viborillas, y ahí está la zona natural que te digo, que enfrenta un detrimento en sus recursos naturales, han extinguido muchas especies, pero aún así, en un paseo por Magdalena Contreras, uno puede encontrar. ¿Cuál es tu ave favorita? Ay, yo creo que los halcones. Hay en Magdalena Contreras muchísimos halcones, hay gavilanes. O las águilas. Hay águilas, hay Pero pájaros las carpinteros. de la América, Juan. A mí me gustan más los pumas, pero hay coyotes. Las personas luego los confunden con perros callejeros. Hay tlacuaches, hay armadillos, hay reptiles, hay víbora de cascabel. Hay que andar con cuidado en los paseos. Y además hay muchísimas plantas. Las especies predominantes aquí vemos en Magdalena Contreras son los sauces, los encinos, los capulines, y también caminando por sus veredas se puede uno encontrar ahuehuetes. Pero Magdalena Contreras, que aquí vemos su glifo en pantalla justo en estos momentos, es aún más que estas áreas verdes que estamos viendo, tiene muchísima historia. Tiene los conventos que construyeron los españoles en el siglo XVI, en los pueblos de la Magdalena Contreras, tiene una zona arqueológica, pero además decir es tierra de héroes. De héroes, De héroes, los héroes de Padierna, ¿cómo a qué te suena a ti los héroes de Padierna? Me suena como a la Magdalena Contreras y a la guerra con Estados Unidos, a la batalla con Estados Unidos. Por eso me gusta platicar contigo, Desiree, porque sabes. Me suena. Sabes de todo, ¿sí? Dije que me suena. En efecto, los héroes de Padierna son unos mexicanos que perdieron la vida defendiendo el territorio justo en la Magdalena Contreras. ¿Cómo ves si nos vamos más o menos a lo que sucedía en aquel entonces? Sí, platícanos, Juan, porque es interesantísima esta historia. Es muy interesante, muy triste y muy simbólica de lo que ha sucedido en México a través de los movimientos armados. En 1846, pues los estadounidenses se metieron a México y exigían parte del territorio nacional. Marcharon desde el norte hasta la capital, ganando todas sus batallas, porque aunque perdieron algunas, por alguna razón que no acabamos de entender, las batallas que ganaban los soldados mexicanos, pues se retiraban de ellas, como sucedió en Angostura. Entonces, un 19 de agosto de 1847, los estadounidenses entran al Valle de México, encabezados por el general Scott. Entraron, después de tomar Puebla, por el sur. ¿Sabes por qué por el sur? No lo sé, Juan. Pero yo te lo voy a contar, yo se lo voy a contar. Entraron por el sur porque era la zona de la Ciudad de México menos protegida. Santa Ana decía
que no iba a entrar jamás un ejército invasor por ahí, pues estaba lleno de pedregal del Xitle y hubiese sido muy complicado trasladar los cañones y la artillería por esa zona. Pues el general Scott aprovechó que había pocos hombres en esta zona y con mucho trabajo en efecto, pero pudo pasar sus cañones por el pedregal. Y cuando llegó al cerro del Zacatépetl dividió la formación de sus soldados en dos, pero desde Magdalena Contreras lo estaba observando un gran héroe mexicano, Gabriel Valencia, un gran general que dijo: están como que les cuesta trabajo pasar a estos gabachitos, ahorita les mando 2 regimientos, y les mandó 2 regimientos. Empezaron a pelear, mucho se ha contado de esa primera batalla. La verdad es que los mexicanos le rompieron la cara a los estadounidenses. O sea, sí triunfaron. En esa batalla triunfaron. Entonces, imagínate lo que le ha de haber llenado a Valencia y a sus hombres, claro, el haber vencido a los estadounidenses. Están preparados ya para ahora sí acabarles de romper la crisma. Y Santana le manda a decir a Valencia que no, que se retire. ¿Pero por qué? Pues yo no sé, pero ¿qué crees que hizo Valencia? No sé. Dijo que más no, palomas. Ya así había dijo. Avanzado mucho. Entonces mandó a sus hombres a seguir atacando a los estadounidenses que ya se habían replegado al rancho de Padierna. Okay. Los estadounidenses se colocaron de manera mucho más ventajosa para ellos y recibieron con cañonazos a los soldados mexicanos, matando mucha tropa y matando a generales importantes. Y ahí viene lo más triste de esta batalla. Santana ve y se retira. Y que se retire, que se vaya, pero se fue con sus hombres. Entonces dejó ahí a merced de los estadounidenses a Valencia, quien terminó perdiendo en ese 19 y posteriormente 20 de agosto la plaza de Contreras. Y bueno, tomaron 300 soldados estadounidenses como rehenes y como soldados asesinados. 840 mexicanos rehenes, 700 muertos, y ellos, deciré, son los héroes de Padierna que no le hicieron caso a su presidente, que decidieron seguir luchando para defender sus ideales, para defender el territorio, para defender la soberanía. Esos son los héroes de Padierna que comparten con muchos héroes mexicanos el haber perdido. Juan, pues ahora ya sabemos con mucho orgullo, cuando pasemos por ahí ya sabemos la historia y contada obviamente por pues nuestro mejor narrador, que es Juan Becerra Costa. Muchas gracias, Juan. De verdad que la narración de la Magdalena Contreras estuvo fabulosa, como todas tus narraciones, y te agradecemos mucho. La retomaremos.